hacer la conexión del driver. Yo tengo bajé el IDE de todo, pero no me salía el driver para hacer la conexión. Entonces ya tengo hecho todo el programa y no me dejaba traspasarlo al Arduino. Bueno, sí, ahora si querés después, yo también tengo acá la plaquita, lo probamos, vemos cómo ver desde el Linux que se tenga acceso. Dale, profe, gracias. En principio, todas las placas serían iguales, porque ahí ahora comencé a grabar, creo, sí, y sabemos con lo que estaba acá. Gracias por avisarme, yo al principio nadie saludaba. Era problema mío. Mejor si las preguntas las hacen directamente con audio. Básicamente lo que cambia, o sea, siguiendo acá con la descripción de estas dos placas, calculo que, sé que la original también viene con el chip principal, digamos, la Atmega 328, en este formato. ¿Sí? Bueno, veamos los nombres también. Atmega 328 DIP, este formato DIP, Dual Inline Package, paquete de 2 líneas, digamos, con zócalo. Uno lo puedes soldar, digamos, no hace falta usar zócalo. Y el otro es montaje superficial, digamos, este particularmente es TQFP. O sea, la original también viene con montaje superficial. Ahora no sé si la versión esta más económica viene con DIP. Eso no estoy seguro, habría que buscarlo. Entonces, lo que le había marcado o sea, el procesador central es el mismo que uno usa para programar, es una Atmega 328. Es el modelo de la marca Atmel. Lo que sí habíamos visto es que la placa original, como puente USB serie, tiene otro microcontrolador. En este caso, tiene una Atmega 16U2, es la versión del modelo. Es otro microcontrolador, también en formato montaje superficial QFN. Y la otra versión, Arduino Uno CH340, se la conoce, es lo que tiene para hacer el puente de serie USB. Es un chip que hace directamente la conversión, un chip específico que tiene solamente esa funcionalidad, no es un microcontrolador aparte. Entonces van a ver que no tiene este conector para grabar este otro chip, porque este chip no se graba, o sea, tiene una función específica. Lo que sí tiene un oscilador de cristal, tiene algunos LED, bueno, acá están los capacitores del oscilador. Los LED básicamente son lo mismo, también está el L, el TX y RX, creo que este inclusive tiene algunos más. Entonces esa es la diferencia principal, y desde el punto de vista de la computadora, cuando uno conecta esta placa, la original, le va a aparecer un dispositivo serie, y cuando conecta este le va a aparecer otro, con otro nombre, pero en realidad en el Linux aparece como un archivo en el directorio /dev. Pero desde el punto de vista de los software es exactamente lo mismo, o sea, cambiaría el nombre, como si fuera un archivo texto con distinto nombre. Este va a aparecer como dev TTI ACM0, y este otro aparece como dev TTI USB 0. Entonces también la mayoría, si uno compra un adaptador USB serie, acá tenía uno que en realidad es re viejo, que está bueno porque viene con el cable, o sea, tiene el conector serie de un lado y tiene el USB del otro. Es bastante viejo, pero la gran mayoría de estos adaptadores USB serie le va a aparecer TTI USB 0. Y a algunos periféricos, algunas otras cosas que puedan trabajar en electrónica o la placa Arduino Uno, aparece ACM 0. Tiene su significado las letras y todo, pero no. Pero como puertos serie son idénticos del lado de la computadora. Tenía la herramienta de mencionar. Capaz que toqué algo en el Zoom que se me muteó todo, pero después hablan y no me escucho, avísenme, por favor. Entonces, seguimos con eso. O sea, hay una diferencia de precio. No le digo que el doble entre un Arduino original y la otra, pero capaz que un 50% más sí cueste. Si la versión CH340 sale 800, 900, la otra sale 1200. ¿Sí? Un 50% más, seguro que cuesta. Bueno, yendo ahora sí, o sea, todo lo que vimos anteriormente, todo lo que es descripción de hardware, empezando por una introducción a Arduino, a empresas, placas, Shield, entrando a la versión Arduino 1, que es la que pretendemos que use, y la vamos a armar en la unidad de periféricos.
Detalles del microcontrolador que tiene esa placa y las versiones que pueden comprar. Yendo al software, digamos, a cómo se programan, hay que descargar el IDE en la página. Yo creo que puse el enlace en la página de la materia. El IDE, que es el entorno de desarrollo integrado, la versión actual es la 1.8.13. Lo pueden descargar para Linux, Mac OS, Windows. Y obviamente si lo instalan para Linux, tienen que ver si su microprocesador es 32-64 bits. Inclusive lo pueden descargar para ARM, esto de la arquitectura que le hablaba antes, que las placas Arduino, algunas ya vienen con microcontroladores ARM. Bueno, esto básicamente es para las Raspberry Pi. Si no me equivoco, creo que tiene ARM. Si uno quiere programar un Arduino de una Raspberry Pi, existe la versión del Sí, IDE. la Raspberry tiene ARM. Se descarga esa versión, 32-64 bits. Entonces, si uno se lo instala, se lo descarga esto en Linux, es descargar un archivo comprimido, un targz, que es un archivo comprimido. Esta es la versión para 64 bits, la 8.1.13. O sea, lo que tiene que hacer luego es descomprimirlo. Descomprimirlo al archivo comprimido y ejecutar el script de instalación. Ni siquiera hace falta ejecutarlo como root. Lo ejecuta con el usuario propio y básicamente lo que hace es en el menú del Ubuntu, lo que tenga, yo lo tengo en otro monitor, así que no lo ven. En la parte de programación le aparece el icono del IDE para abrirlo de ahí y si eligen en la instalación le puede crear acceso directo en el escritorio, digamos, el icono para abrirlo de ahí. Pero básicamente el IDE de Arduino, el binario es este. Pero lo interesante de esto es que allá adentro está todo. Está la biblioteca, está el código fuente de bootloader, está el compilador, está todo acá adentro. Habría que buscar por ahí los directorios, pero está todo. Y al ser código libre, nos permite ver cómo está código abierto, cómo está programado. Y cuando veamos más la parte de puerto serie, de la unidad de periférico, y ya cuando en el siguiente cuatrimestre veamos C++, vamos a ver que a mí me gusta esto porque sirve de ejemplo. Es decir, cuando uno entra acá el código fuente y ve que el puerto serie de Arduino, si uno hizo algún programa, ahora vamos a ver un ejemplo, se programa como una clase, o sea que esa parte está programada en C++. Y tiene herencia de clase y todas cosas que vamos a ver en la unidad de C++. Pero llevaba un embebido, una plaquita súper chiquita. Entonces uno se descarga el IDE, lo ejecuta, tiene esta ventana que se ve acá a la izquierda, que es una captura de pantalla de la versión 1.8.13. IDE tiene conjunto de herramientas que permite, obviamente, como todo IDE, que lo vimos, es escribir el código con un editor bueno, resaltado de sintaxis, todo lo que tiene que tener. Y es bastante simple el IDE, tiene poquitos botones, pero ahí se puede compilar, se puede grabar el procesador, desde el menú se puede elegir la placa, etc. Entonces, como toda ventana gráfica, tenemos la barra de menú, la barra de botones, el editor, la parte donde uno edita el código fuente, y la ventana de mensajes que está acá abajo. Ahora, la parte del editor, cuando uno escribe un programa de Arduino en el mundo de Arduino, eso se llama sketch, como bosquejo. Dice que todo esto está pensado para el prototipo. O sea, esto en la jerga de electrónica de embebidos son placas que se conocen placas de prototipado rápido. Después de Arduino, todas las empresas de microcontroladores empezaron a hacer esto y hay infinitos cientos de placas para comprar cuando se quiere meter en el mundo de lo embebido. Saliendo del mundo Arduino, ¿no? Inclusive. Pero son cosas para hacer prototipo, digamos. Entonces, la ventaja obviamente que tenía Arduino, como le comenté al principio, como fue pensada para fines, ¿no? Como para que lo maneje gente que no es técnica en sí, que es fácil de programar, eso permite hacer prototipos rápidos, justamente lo que buscaban en ese instituto. Y obviamente esto como que influyó en el resto del mercado de embebidos, y entonces todas las empresas ahora tienen herramientas, compiladores libres, bibliotecas, todo para hacer prototipos rápidos, para que uno tenga que estar 3 o 4 semanas más para hacer parpadear un LED, digamos. Sino que va y se compra la placa y lo está haciendo en menos de una hora. Mucho menos.
Entonces, en el mundo de Arduino, cuando uno programa lo que se llama Sketch, que básicamente son dos funciones que se ven acá. No se recibe nada y no devuelve nada. Voy. La función setup se ejecuta una única vez cuando se enciende o resetea la placa. O sea que básicamente, como dice setup, es para hacer una configuración. Es decir, bueno, voy a usar puerto serie, sí, ¿a qué velocidad? Un pin va a prenderme a apagarme un LED, lo pongo como salida, otro me va a leer el estado de un pulsador, lo pongo como entrada, etcétera, etcétera. Todo se configura ahí, porque cuando el procesador, uno aprieta el botón de reset o lo enchufa la primera vez, lo alimenta, primero se ejecuta eso y después sigue. Lo que sigue ejecutando después la función loop, que básicamente eso se ejecuta continuamente. Como le decía antes, no hay este programa no es, se ejecuta indefinidamente solo, no tiene algún lugar donde retornar, digamos, la función main. Aunque acá no hay función main, pero ya vamos a ver dónde está. Porque esto es C y C++, aunque el IDE lo esconde porque no está pensado para gente que sepa C++. Entonces la función loop se ejecuta de forma constante. Si ven acá en el comentario dice poner el código de setup acá, esto se ejecuta una sola vez, poner tu código principal acá, esto se ejecuta de forma repetida. Bien. Entonces acá hay un ejemplo de que si uno abre el IDE, lo voy a abrir acá. Bueno, me muestra la imagen esta de cuando cargan mitad y mitad en la pantalla. Pero si uno va al menú File, Examples, Básico, Blink, el Hola Mundo del embebido, tiene este ejemplo ahí para hacer parpadear un LED. Bueno, mientras esto carga, lo que sí podemos hacer es ver ahí lo que pregunta Juan, es si yo enchufo una placa al Arduino 1 que tengo acá, ¿sí? Básicamente lo que hace el sistema operativo ahí es detectar que se agregó un dispositivo y esa información la puedo ver desde la información que me da el kernel con el mensaje, con el comando de message, se le dice así. Que se lo dejé por ahí en una filmina cuando vimos Shell. Me muestra un montón de cosas, me muestra toda la información del kernel que hay desde el principio, ¿no? Podría ponerle acá un tail y ver lo último, ¿está bien? Pero es más lindo solo porque tiene colorcito. Por ahí una computadora media lenta, esto se ve que va pasando un poco lento. Pero acá al final se ve que dice, bueno, se detecta un dispositivo USB nuevo, un USB 2.0, en realidad es un adaptador USB 2 a serial, aparece el nombre de producto, vendedor, todas cosas propias de lo que es USB, y dice que tiene un convertidor de WART, o sea, de lo que es puerto serie, que se llama CH41, o sea, lo tenía como modelo 40, pero puede haber distintas variantes. Y está vinculado, enlazado a TTI USB 0, o sea que ahora sí tengo el archivo dispositivo TTI USB 0. Está bien que está acá. Que habíamos visto que es archivo de dispositivo de caracteres con todos los permisos, pertenencia al root y el grupo de allout. Segunda posibilidad, si no se puede o si da un error de grabación, o sea, último recurso, no último recurso, directamente no lo hagan, no ejecuten el IDE como superusuario, sino configuren bien, porque ya saben cómo los comandos que hay que ejecutar. Es decir, bueno, si no tienen permiso, porque tienen que agregarse al grupo dial out. El usuario de ustedes debe pertenecer a ese grupo para poder acceder a ese archivo, que es un archivo de dispositivo. Puerto serie, archivo de dispositivo de carácter, o sea que envía y recibe bytes. ¿Okay? Otra forma de ejecutar el comando de mesa es con la W, que se queda ahí esperando a que haya un mensaje nuevo. Entonces, si yo lo desenchufo, me dice USB desconectado y listo. Se desconectó el dispositivo. A ver si enchufo el adaptador USB serie que le mostré recién. A ver qué dispositivo aparece. También TTI USB 0. Pero este tiene otro chip conversor que es PL2303. Hay 2101, 2102, 2103. Entonces enchufo el adaptador USB serie y enchufo la placa. Bueno, sigue apareciendo. A veces que por ahí los drivers del sistema operativo de Linux, si pasa algo raro, no se carga, se descarga, puede ser que el enchufar. Obviamente si enchufo los dos juntos, el segundo que enchufe va a aparecer como TTI USB 1. El Linux va a tener a disposición dos puertos serie para trabajar. Entonces, sabiendo esto, desde el IDE Arduino, uno tiene que venir acá a Tools, y elegir qué placa Arduino dice board, qué placa Arduino tiene conectada. En este caso, en Arduino 1, está la Nano, la Mega y todas las que hay.
Y en la parte de puerto, elegir el que acaban de ver que se enchufó. ¿Está bien? Fíjense que acá está este de quemar el bootloader. Esto es decir, bueno, le voy a grabar a la placa el bootloader si lo borré. Y acá donde dice programadores, por si uno tiene un programador externo y quiere trabajar con un programador externo. ¿Sí? Pero ahora, configurando esto, va a trabajar, ahí queda info, con el... Se ve la pantalla ahí, ¿no? Sí, profe. Va a trabajar con el puerto C. Entonces, si ven la barra esta de acá en ejemplo básico, Blink, es justamente lo que tenía abierto. Es que ya venía abierto porque es lo último que abrí. O sea, después los menús no son para nada complicados, es bastante simple el IDE. Y los botones mucho más todavía. Este es para verificar que el código esté bien, o sea, sería como una compilación. Este lo que hace upload es, si nunca se compiló, primero compile, después descarga el programa ya compilado al microcontrolador, a la placa. Después tiene para abrir un nuevo código, abrir, guardar, no sé yo, también se hace por acá. Entonces, si construimos este programa, que ya está hecho, me va a decir, bueno, listo, cuánto ocupa el memoria, etcétera, etcétera. Y si le damos al de grabar, va a grabar y va a comenzar a parpadear. Me lo va a dejar ver la camarita, pero hay un LED ahí que prende y apaga, que es el LED que en la placa está marcado con el L. ¿Está bien? ¿Qué es? No lo voy a dejar al IDE. Lo podríamos ver también en el Tinkercad. Acá está el Tinkercad. Lo voy a registrar. Digo, registrar no, iniciar sesión, que ya tengo registro. Si entran a la página Tinkercad, y la verdad es que este proyecto yo lo encontré el año pasado cuando vi que, bueno, obviamente no volvió a la presencialidad, había que hacer algunos prácticos de esto, pero inclusive hay un video en YouTube donde lo explica así lo básico, después los paso en el grupo, pero me parece que tiene más una finalidad obviamente para los hobbyistas, pero de impresión 3D y cosas por el estilo y de circuito. O sea, acá le aparece por defecto a la izquierda 3D Designs, clique a circuito y aparecen ahí los proyectos que ustedes ya tengan cargados. Y si no, pueden hacer crear nuevo circuito acá, que para ejecutar el programa de ejemplo que vimos recién, que parpadea un LED, ya vamos a ver detalle el código. Creo que aparece por defecto eso, así que acá Arduino, no creo que era básico. Bueno, tiene un listado de componentes, todos, para que le muestre todos, o separado por categorías. Acá en básico, creo que al final hay protoboard, hay un montón de cosas, motorcitos, sensor de ultrasonido, etc. Y hay muchos de estos proyectos de Tinkercad que son abiertos, así que uno puede buscarlos, importarlos, llevarlos a su propio usuario, espacio de trabajo y listo. Si uno pone una placa Arduino 1, acá, es muy fácil esto de usar, muy intuitivo, hacer zoom, arrastrar, mover, qué sé yo. El LED este que está marcado con la L, o sea, es el que parpadea con el ejemplo, así que básicamente no habría que agregar ningún tipo de conexión extra. Después acá arriba a la derecha se ve para mostrar el código, se puede programar como un bloque, obviamente esto es para un nivel primario o secundario. Bloque o texto, si no vamos directamente a texto, acá le pregunta y aparece como ejemplo el de... No, se puede coger. El blink. Si vemos la filmina, acá decía el LED built-in, lo vamos a poner, que tiene más sentido desde el punto de vista de la programación. No tener un número ahí, porque esto, acuérdense, uno se diseña una placa, bueno, no sé si alguna vez se lo comenté, pero decir, bueno, uno trabaja en equipo, uno hace el software, el otro hace la placa. Al principio dice, ¿dónde va a conectar el LED que me indica que está todo ok, en marcha, que va a parpadear siempre? Y por la patita 3. Después el que se encargó de hacer la placa dice, no me queda fácil conectar la 3, se voy a conectar a otra.
Entonces, ¿qué es el software? Conviene poner un define por ahí y poderlo cambiar fácil, y no tener que ir por todo el código a cambiar eso. O sea que una vez que tenemos el código ahí, desde Start Simulation lo podemos dar. Fíjense que el USB se enchufa, se muestra con un rayito ahí que está alimentando la placa, y el LED empieza a parpadear. Cada un segundo. Entonces todos los ejemplos que les muestro acá en Filmina, los pueden venir y probar de acá. ¿Está bien? Le dan Stop Simulation, esconder el código y listo. Entonces, ¿qué hace este código? Obviamente llama todas funciones propias de la biblioteca Arduino. O sea, esto también como es parte de Arduino, viene en el IDE ahí cuando uno descomprimió la carpeta y tiene todo allá adentro. Está el código fuente y todo. Y pin mode, la función esta, como dice el nombre, fija el modo, configura el modo de un pin. O sea, de una de estas patitas que tiene, que habíamos visto que había 14. Dice, bueno, este pin, donde está conectado el LED built-in, que sería el LED que está incluido ya por defecto en la placa, ponlo como salida. Facundo Sanata levantó la mano. A ver, che. En el Zoom, no sé si quería preguntar algo. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, escucho. Mire, no sé si será el momento adecuado, pero yo estoy también con el Blink acá tratando con mi propia placa de Arduino y me dice que se puede subir o que se puede compilar, pero a la hora de subirlo que se agota el tiempo, que no pueden abrir el Arduino. Se agotó el tiempo de espera del semáforo, me pone. Yo siempre le conecto el puerto que ya estaba y esta es la primera vez que me está tirando estos tipos de errores. Sí, eso es seguramente ¿Quieres saber qué puede ser? Tu usuario no tiene permiso para abrir el dispositivo, que es el puerto Lo serie. estoy haciendo desde Windows. Ah, ni idea. Sí, seguramente acá te va a aparecer un COM o algo así. Pero en la... Es lo Sí, mismo me que me aparece pasó puerto. a mí, que es el que vos lo cambias del COM y hay veces que cuando vas al administrador de dispositivos te tira como dispositivo serial USB 2 en vez de tomarte el driver que ya trae dentro del IDE. Si vos vas al IDE en Windows, tenés los propios drivers en la carpeta del IDE. Cuando vos le instalas ese propio driver, hay veces que no te toma el CH30, perdón, sí, 34.0 o 34.1, 31. entonces hay que buscarlo externo, pero igualmente no anduvo. Bueno, yo Entonces, en Windows no les sabría decir, o sea, seguramente si lo googlean, esa es la ventaja de Arduino, le va a salir todo cómo configurar eso, pero eso sí le va a pasar cuando trabajen inclusive con distintos adaptadores USB serie. O sea, básicamente un adaptador USB serie funciona o debería funcionar bien en cualquier sistema operativo indistintamente en el que lo pongan, porque el USB, que es un estándar, también estandariza dispositivos específicamente. Si un mouse se comporta en todas las computadoras, el hardware, el periférico y el driver y todo, de forma similar a una webcam, un pendrive, un disco externo, todo. Hay categorías de dispositivos dentro de la norma USB, que es para que los sistemas operativos y todo eso. Yo no sé, creo que a veces ahí Windows pide instalar drivers por aparte, pero por ejemplo en Linux, que obviamente sigue los estándares, cualquier adaptador USB serie no necesita ningún tipo de instalación extra de cosas. Básicamente, lo que sí hay que ver es qué dispositivo se agregó cuando se conectó y configurar eso en el IDE y tener los permisos para que su usuario lo pueda abrir. Fíjense que yo acá lo desenchufé a la placa y si le doy grabar, bueno, directamente me dice no está el dispositivo, porque no lo enchufé. Pero ahí el mensaje de abajo puede ser informativo para ver eso, inclusive uno puede copiar y pegar eso y buscarlo en internet. ¿Sí? ABRDUE lo vamos a usar este programita que es para tirar, una vez que está compilado el binario para el microcontrolador de la placa, tirárselo a la placa por puerto serie, por este puerto serie. Es un programita que lo incluye el IDE, pero que uno lo puede ejecutar también de determinada parte. Ahora, volviendo a la... Sí. Ahí me dice permiso denegado. ¿Cómo le doy permiso? Ese es el permiso. Eso obviamente lo tenés que hacer como sudo
desenchufado. Fíjense que si ustedes por ahí buscan en internet y esas cosas, a veces que le va a aparecer, agarra, hace sudo chmod x6777 para cambiar todo eso. Bueno, eso no es la forma correcta de hacer, porque el dispositivo cuando lo desconectaron desapareció, cuando vuelve a conectar vuelve a aparecer, eso lo maneja el kernel y va a aparecer como está ahí. O sea, cámbiale los permisos. Esto no es lo correcto, sino que hay que hacer que su usuario pertenezca a ese grupo. Entonces, para eso, no sé si era group o user, para eso el comando add group o add user, este sí lo tienen que usar como superusuario, pero si usan add user, user group, es agregar el usuario al grupo. Se tiene que poner add user, su nombre de usuario y el grupo de out. O sea, sudo add user, mi usuario, dial out. ¿Bien? Y ese permiso no se lo va a tomar. Ahí dice, ve, ahora el usuario pertenece al... Yo lo debo tener configurado por otra forma, porque hay otra forma de hacerlo con el kernel, con las reglas UDEV que se llama, capaz que para otra placa que lo hice antes, no me hace falta tener un diálogo. Pero esta es la forma más fácil de decir, si uno pertenece a este grupo, bueno, que vimos de los atributos de archivo y los permisos, ya tiene acceso a ese dispositivo. Ahora, esto no toma efecto inmediato, ¿sí? Lo que pueden hacer es, desde la interfaz gráfica de Ubuntu, es desloguearse para que no hace falta iniciar la computadora. Con iniciar la parte gráfica, ya la parte gráfica levanta toda la configuración nueva y la terminal esta y el IDE y todo lo que está dentro de la interfaz gráfica va a tomar los nuevos permisos. O sea que si veo el comando groups, no me va a decir que no pertenezco a dial todavía, porque hay que hacer que eso tome efecto y la forma más directa es reiniciando la parte gráfica, deslogueándose y volviéndose a loguear de forma más simple. Bueno, pero con eso ya estaría y le queda para siempre. O sea, todo dispositivo USB serie que conecten va a aparecer en /d/TTI algo y ese dispositivo que está creado por el sistema operativo cuando enchufan el hardware va a pertenecer al grupo de al lado, entonces como usuario ya van a tener permisos. Si TTI USB 1, USB 0, si tiene una orden original ACM 0, ya ahí queda directamente configurado el Linux. Bien configurado. Seguimos entonces con esta de la filmina. Acá le decía que esta función pin mode dice a este pin configurarlo como salida. Después la función ya está. El único que hace de configuración del programa es fijar que una de las patitas donde internamente en la placa ya está conectada el LED. Básicamente el LED, la patita 13 es la que está conectada al LED directamente internamente. Lo configura como salida. ¿Sí? Y la función loop, fíjense que dice digital write, escritura digital. Hay dos llamadas digital write y dos llamadas función delay. La función delay es espera tanto milisegundos, el programa se clava ahí, queda bloqueado. Y después sigue. Entonces lo que hace es digital write, es decir, bueno, a esta patita, ponela en 1, espera un segundo y luego ponela en 0. Entonces eso hace que el LED prende y apaga. Enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo. ¿Está bien? Ahora, obviamente que, bueno, sigamos. Si nosotros tenemos un LED conectado aparte, que acá en el Tinkercad, creo que acá en Arduino, hay una de estas de circuito armado. Es decir, bueno, acá tengo una placa de Arduino con un LED conectado, bueno, particularmente está en el pin 13. Es decir, bueno, si yo lo tengo conectado al pin 8. Bueno, debería modificar el programa y cambiar eso, ¿sí? Vamos a hacer esto. O sea que para actuar sobre otro pin, acá lo que yo les muestro es que básicamente esto es un programa en C, o sea, uno puede trabajar con define directamente. Entonces, en vez de poner LED bilint, porque me va a hacer siempre el LED de la placa, puedo poner pin LED y acá hace un define donde pin LED voy a poner 8, entonces ahora el LED que esté conectado a la patita 8 va a blinkear, digamos, a parpadear. Y si no, después puedo poner pin LED y acá en vez de poner el 8 pongo LED built-in o pongo el 13, que son los dos las mismas cosas, ¿sí? Entonces, este mismo ejemplo, bueno, si pongo el LED, al final lo voy a hacer, pero
el 8. Esa es la masa. Y abro el código. Podría decir, bueno, define pin LED 8. Copia y pegar, para que sea más fácil. ¿Sí? Y ahora sí, ejecuto el código. Simulation. Creo que no está el LED, no está bien. Ahí parpadea el LED S en ese pin. ¿Bien? Y si lo quieren hacer parpadea el que estaba en la placa, le pueden poner directamente el LED build int, que no sé si está mal, no existe. ¿Cómo era? ¿Qué se escribía? No, LED build int. No tengo ahí le fuera decía, obviamente. Y ahí parpadea el LED de la placa. ¿Sí? Entonces esto es indistinto si le pongo un LED build int o si le pongo un 13. Va a funcionar de la misma forma. Bueno. Y después otro ejemplo más antes de pasar a la filmina más de práctico, y creo que con eso ya 30 minutos más terminamos. Es puerto serie. Este es un ejemplo bastante simple. Puerto serie, fíjense que, bueno, acá se configura el puerto serie. Esto es C++, sé que ahora lo van a hacer así medio sin entender mucho, pero esto es un objeto de una clase, esto es una función interna de la clase. Esta es la velocidad a la que se configura el puerto serie. Pero si uno hace, lo voy a hacer primero acá, nuevo archivo, una ventanita, acá abajo. Y voy a poner acá, bueno, un define, mensaje, hola Arduino, y acá serial.begin, 9600, y acá será el punto println, que println es enviar un mensaje por puerto serie, y hace nueva línea, printline, puede ser, y vamos a enviar mensaje. Y vamos a hacer un delay de 500, medio segundo. ¿Bien? La placa la tengo conectada, si pruebo que el programa está bien, me pide grabarlo. No sé el nombre directamente. Ahí me lo compila, dice que está listo, acá sale el mensaje, compilación lista. Compilación lista. Y ahora le doy el botoncito de grabar, me lo graba en la placa. Y para ver el IDE Arduino, ya dispone de algo que es el botoncito que está acá a la derecha y arriba, dice Serial Monitor, monitor serial. Si uno lo abre, la ventana me la puse a este otro lado, ahí vamos a ver una ventana donde lo que la placa Arduino me envía por puerto serial al computador, lo veo en esa parte grande de la ventana y ahí viene el mensaje. Y si uno quisiera escribirle algo, enviarle algo al Arduino, tiene que escribir acá arriba y apretar Enter. Pero esto es todo para cadenas. Después cuando vemos la unidad de periférico, vamos a ver que, obviamente, si uno no quiere mandar una cadena, tiene que hacer un programa o tiene que usar otra terminal serie que no sea el monitor serial. Y cuando veamos la parte de cómo se programa el puerto serie, decir, bueno, esto que es para visualizarlo más rápido, si me está andando, lo voy a reemplazar por un programa escrito en C propio por nosotros. Entonces acá uno configura la velocidad, 9600, que es lo mismo que estaba configurado en el Arduino, o sea, la PC tiene que saber qué velocidad el Arduino está enviando los datos seriales para que entienda, si no, no funciona. Entonces ahí se ve el mensaje, hola Arduino. Entonces cierro esto, ahora sí puedo copiar y pegar esto para Tinkercad, y si abro el código, pego, ejecuto. Básicamente todo lo que uno prueba acá, si después lo lleva a una placa Arduino, todo va a funcionar. ¿Sí? Entonces acá abajo está lo que es el monitor serial. Cada medio segundo viene una cadena o la Arduino, ¿está bien? ¿Qué desventaja tiene sí el Tinkercad? Que por eso estaría bueno que puedan comprar una placa. Es que si ustedes quieren comunicar un programa que está en el Arduino, la placa hecha, un programa escrito por ustedes, grabado en la plaquetita,
con la PC para hacer un programa propio en la PC que se comunique por puerto serie, esto no se lo permite, digamos. O sea, uno único puede tener una interacción acá con el puerto serie del Arduino a través del monitor serial integrado, digamos, ¿no? No hay forma de salirse de esto que está en un servidor por ahí, vaya a saber dónde. Y en un navegador web acá en la computadora local. Entonces, para todo lo que es la práctica de Arduino, conviene tener la placa. Para la práctica de Arduino con puerto serie. Bueno, entonces, siguiendo acá, ver más ejemplos de Arduino, o sea, después, en la parte más práctica, sino acá, todo lo que es ejemplo ustedes pueden aprender, todo básico, digital, análogo, pueden ver y entender, estudiar un poco el código, que como ven las funciones son súper simples. ¿Cuáles son más o menos las funciones? Ya que vimos, pin mode, digital write, es para escribir, digital read es para leer, un pin digital, que ahora vamos a ver más ejemplos. Analog read para leer una entrada analógica, analog write es para leer un PWM, que le decía antes que Arduino lo considera como salida analógica. Temporizador para detener la ejecución, vimos delay, ¿sí? Hay otro delay que detiene por microsegundos, este era por milis. Y después hay otras funciones que sirven para que nos va a permitir hacer delays. ¿Cuál es el problema de este delay? Que se le dice delay bloqueante. Es decir, el programa va en ejecución, nos venimos acá, ejecuta esta línea, ve esta función y espera. Si esto está en un bucle muy grande, que está haciendo otra cosa, pero además yo quiero que un LED parpadee cada 500 milisegundos, se prende, se apaga, o cada un segundo, no va a funcionar si le pongo este delay. Entonces ahí pueden ver el ejemplo de Arduino, se lo dejo para que lo estén ustedes, no es muy complicado. En example digital creo que era, que dice blink, o sea, parpadea un LED sin delay, o sea, sin llamar a la función delay. Entonces básicamente lo que hace es usar esta función milis. Esta función milis devuelve la cantidad de milisegundos que pasó. Piensen que todo esto trabaja con un reloj externo, tiene un oscilador de cristal de cuarzo, todo. El microcontrolador va ejecutando instrucciones a una frecuencia fija. O sea que es muy fácil medir tiempos ahí. Entonces esta función de la biblioteca Arduino permite, va a devolver un valor en enteros, que es la cantidad de milisegundos que pasó de que entró en ejecución el programa. Entonces si uno en la función setup o en algún lado lee ese valor la primera vez y después a medida que la función loop se va ejecutando lo lee otra vez, puede decir, bueno, desde la lectura anterior hasta la actual, pasó más de cierto tiempo, de un segundo, de 500 mil, de 200, lo que sea, sí, entra un if, ejecute eso y después sigue. O sea, esta función milis no se bloquea, no se detiene ahí, sino que me devuelve ese valor y continúa. Entonces después puedo hacer un if, puedo hacer como distinto if para que se vayan ejecutando bloquecitos del programa a distintas frecuencias, distintas tasas de ejecución. Entonces esto permite hacer delays no bloqueantes, y está el ejemplo en el IDE, digamos. Todas estas funciones bibliotecas son las que vienen en cualquier sketch programita que ustedes hagan, por defecto ya están incluidas. En toda la magia, no digamos de magia, digamos cosas que oculta el IDE Arduino. Y después hay bibliotecas extras que se pueden inclusive agregar, instalar, ¿sí? Para manejar cristal, display de cristal líquido, memoria de prona externa, memoria SD, viene algunos Shieldon viene con una memoria SD, Ethernet, protocolo de comunicaciones, no sé, periféricos SPI, etcétera, etcétera. Software serial, esto es decir, bueno, tengo un Arduino Uno que tiene un solo puerto serie, que puertos series son dos patitas que actúan para enviar y recibir datos, que vimos antes que esté X a X. Lo uso para comunicar la PC, pucha, pero también voy a conectarle un módulo GPS que también se conecta por puerto serie, no tengo dos. Bueno, como son señales digitales, hay una biblioteca que me permite generar esas señales directamente por software, no que lo haga un periférico interno al procesador, que es la UART, que la vamos a ver en la unidad de periféricos. Entonces con esta biblioteca puedo tener más de una puerto serie, tipo UART, para manejar servomotores, motor paso a paso, etcétera. Muchísimo de esto. ¿Está bien? Y acá, antes de pasar a la otra, creo que la otra, mira, a ver si está esto. La que le decía que era de un taller que sabía armar en la facultad. A ver si está. Bueno, acá está toda la descripción de DIDE, del mismo ejemplo que antes. La función setup se ejecuta en única vez, todo lo que ya vimos. Y ahora, en la función setup, acá está explicado el ejemplo blink. Se configura el LED como salida, con esta palabra que dice output. En la función loop se enciende, se espera un segundo y se apaga. Ahora bien,
¿Qué es esa palabra que aparece en el sketch, en el código fuente? Arduino, let be lint, output, high, low. Ya estaba acá, 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 acá. ¿Qué les parece que es? Sabiendo ya programación. Bien. Son defines que tiene el programa, ¿no? Hay poner que sea 1, low, 0, y ya el otro es qué hace en el output, y let begin es el pin número 13. Exactamente. Sí, son defines. Lo que uno en C lo pone con numeral define, que se llama constante simbólica. Digamos. Son cosas, bueno, cuando veamos preprocesador vamos a ver en qué momento eso se sustituye. O sea, una parte de la compilación hace sustitución. Cambia el edbilin por 13, o cambia high por 1 y low por 0. Etc. Constante simbólica. ¿Y dónde están definidas? Bueno, están definidas en todos los archivos que están por acá, adentro del IDE, ¿no? Todas esas carpetitas, por ahí está la herramienta de compilación, la biblioteca, los .h, los .c, etc. Entonces, esto para entrar en detalle, la otra filmina no la vamos a avanzar más, pero estaba todo. Lo vamos a ver también un poco en detalle cuando veamos la unidad de periférico, pero Arduino se programa en C y C++. Por eso para mí como que viene perfecto para informática 2. Dentro del IDE Arduino, cuando uno le da el botoncito, los sketches que se guardan con extensión INO, eso es invento de Arduino. De hecho, Sketch, todo el IDE Arduino, todo viene de un proyecto que se llama Processing, que es para hacer cuestiones más artísticas, para hacer ventanitas y todo con cosas más gráficas. El IDE exactamente, si quieren, hay cursos en YouTube, todo lo que se llama Processing. Y la gente de Arduino lo que adopta es eso, toda esta parte gráfica está hecha en Java. Y en Processing también se le decía Sketch. No me acuerdo si lleva extensión INO. Pero no, probablemente sea de Arduino esto, por eso es INO. O sea, los sketches se guardan con extensión INO, ¿sí? Y de hecho acá ni me la muestra esta extensión, pero cuando uno le da el botoncito para que compile, lo que hace internamente, uno de los programitas que está por acá, que es el Arduino Builder convierte los INO en C++, en código C++. Y después lo que hace es compilar un archivo de C++, fuente de C++, que se llama main.cpp, que está dentro de toda la estructura de archivo que está por acá. Por acá adentro está, me acuerdo si era hardware, no sé qué. Hardware Arduino core Arduino. Exactamente, está acá. ¿Sí? O sea, hay un código fuente que tiene la función main. O sea, porque esto se compila con GCC y es C, aunque como está pensado para no programadores, eso lo esconde. Entonces, en ese main.cpp, básicamente un código C esto, pero como también puedes incluir otros archivos fuentes en C++, se trata como que si todo fuera un proyecto C++. Pero fíjense que acá está la función main, que obviamente nunca sale de ejecución. Acá se incluye el archivo cabecera, que tiene los defines que veíamos antes, y uno no tiene que incluir esto en el sketch. Acá se llama la función setup, o sea que se ejecuta apenas entra la función main, y acá internamente dentro de un bucle infinito se llama la función loop. O sea que esta función es la que uno escribe desde un sketch y esta otra la que escribe en un sketch, que el IDE Arduino en el proceso de construcción de todo el programa a lo sketch lo convirtió a CPP. Y compila esto y compila todo junto, que eso es la unidad de compilador. Vamos a ver cómo se trabaja con proyectos de software de varios archivos fuertes. Está bien, pero para alguien que ya sabe C++, C, como nosotros, esto es clarito ahí, cómo encaja todo esto del IDE, la biblioteca y de los constantes simbólicos que por ahora vimos en un programa que uno ve una sketch y dice, che, no tengo ni siquiera un main acá. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de esta forma que está acá. Entonces, adentro del archivo arduino.h, el archivo cabecera S, ya vamos a ver cómo se escribe un archivo cabecera, o sea que esto que está al principio y al final no importa, pero fíjense que hay todo defines. Define high, low, input, output, están los prototipos de las funciones que ya están incluidas, pin mode, digital write, digital read, y acá ya tiene los valores de retorno y el tipo de argumento que recibe. Está millis, micros, delays, delay microseconds, la que les mostraba antes, como funciones mínimas para empezar a hacer proyectos. ¿Está bien? Para programadores. Arduino para programadores de C sería esa parte. Y uno puede escribir un programa para el microcontrolador eso es lo que vamos a hacer en la unidad de periférico, escribiendo un .c, compilándolo como hacemos con un programa de la computadora y grabándolo
con el programita ese que se ve acá que usa el IDE, que se llama BRDUT. Como buenos programadores. Bueno, este lo cierro. Entonces, acá cuando nosotros hacíamos estos como taller, como les decía, trabajamos con una plaquetita, yo acá tengo una, en la realidad de la facultad había varias, en técnicas digitales, que le hemos puesto Ponchito, porque bueno, viene de un proyecto de una placa que es como un PLC, es un PLC, digamos, la Computadora Industrial Abierta Argentina, CIA, después quienes la pueden googlear, CIA, que es un proyecto nacional, Computadora Industrial Abierta Argentina, de todo hardware libre, y que posteriormente la gente que trabajó en este proyecto, que son muchas universidades del país, hizo la EDU-CIA, que es una placa, por ahí tengo una, pero no la tengo acá a mano, bastante grandota y se le pueden enchufar otras placas arriba. A esas placas que se le enchufan arriba, como esto es todo criollo, le dicen ponchos. Entonces esta le pusimos en honor a eso, una plaquita que es como un ponchito, y lo que acá indica cómo se conecta, digamos, este pin. Esta patita tiene que conectarse acá a los 5 volts, esta a los GND, esta acá está azul, y obviamente la que están del otro lado, que acá no se ve, encajan arriba en donde corresponde. Entonces esto lo que tiene son 3 pulsadores, 3 LED y un potenciómetro. Y el potenciómetro, fíjese que entra la entrada analógica para decir, bueno, voy variando la tensión de 0 a 5 volts, que es lo que permite entrar una entrada analógica. Entonces puedo hacer un programa que lea eso y haga algo. Si podría con el potenciómetro cambiar la velocidad a la que parpadea un LED, o cambiar la intensidad a la que prende un LED, o leer el valor, enviarlo por puerto serie y un montón de cosas más. Entonces con una plaqueta simple nos permite hacer bastante programas y practicar. Entonces esta es la placa vista de encima, tengo un pulsador izquierdo, central derecho, un LED rojo, amarillo y verde, tipo semáforo, y un potenciómetro. Acá están los pines a los que están conectados. El verde el pin 5, que es salida PWM, justamente para que uno pueda cambiar la intensidad al LED. El LED amarillo también, el pin 6, pin 9, y todas esas pueden funcionar como PWM. La entrada digital está el pin A0, el pulsador izquierdo está el pin 8, el central el 7, está toda la descripción. Y acá tiene un enlace porque esto es hardware abierto también, pero bueno, acá en GitHub está el diseño de hardware, algo de documentación y Sketch para probarla, la plaquita, si uno se le quiere armar. Bueno, y en esto de las clases a distancia, lo armé en Tinkercad también, para que lo tengan ahí. Pucha, me deja esta ventana. Cierro esto, si me voy acá a la página original de los proyectos, circuitos, creo que me acabo de crear esta, voy a borrar. Y esta. Bueno, acá está el enlace que le dejo. Este proyecto de Tinkercad está compartido, creo que está público, compartido, no sé bien cómo se hace, pero no es exactamente este link, sino que cuando le hacen clic ahí aparece la URL adecuada para compartir. Entonces ven que acá tenemos la placa Arduino Uno, un pequeño protoboard, están los 3 LED conectados a las patitas que dice, ahí en la filmina o en la documentación de la placa, el potenciómetro, que viene y se conecta a la patita 0, da toda esta vuelta el cable esto amarillo, y los pulsadores, que esto como la placa está armada, esto no haría falta en el simulador, pero lo que suele pasar con los pulsadores por ahí, que si no es muy bueno de calidad, o estos pulsadores por ahí hacen como un ruidito y tiene como una chapita que flexiona ahí cuando uno lo presiona, pero otro tipo de pulsador, más onda botón, qué sé yo, en general cuando el contacto hace contacto, puede que haya microcontacto rápido y que genere como muchos pulsitos juntos y genere problemas en los software. Entonces le suele poner un circuito, de hecho este circuito creo que está idéntico a lo que es la EDU-CIA, porque es hardware abierto y lo copiamos, pero un circuito que con un capacitor y una resistencia hace un pequeño circuito de RC para que el capacitor y eso se chupe esos pulsos, filtre esos pulsos espurios de la pulsación mecánica. Esto como un simulador eso no se da, o sea, uno aprieta acá el botoncito y cuando está en ejecución y no va a producir pulsaciones espurias. Así que básicamente todo esto no haría falta poner. Por ahí tenía también el año pasado, no sé si alguien le quiso hacer la placa y
Bueno, está todo en internet, pero también está acá el circuito. ¿Sí? Los 3 switch 1, 2, 3, con toda la red esta. Entonces tiene un capacitor que hace de antirrebote, los LED con su resistencia limitador de corriente, el potenciómetro que está conectado a un extremo a 5 volt y otro a masa, y el punto central va a la entrada analógica del Arduino. O sea, bastante simple la plaquetita. Esto lo hicieron becarios de la facultad, alumnos ahí de electrónica, y lo publicamos en GitHub. Pero bueno, si quieren hacer los ejercicios que están acá un poco más adelante en la filmina, lo pueden hacer en el link acá, directamente acá. Entonces, este ejemplo ya lo vimos, este ejemplo ya lo vimos. Acá hay un programa, veamos qué hace esto. Porque vimos cómo se prende y se apaga un LED, o sea, cómo actuar sobre una salida digital, cómo el Arduino puede enviar datos a la computadora por puerto serie y lo podemos ver por el monitor serial. Y este ejemplo lo que hace, fíjense que acá configura un pin como entrada. Se dice pin pulsador es 8, y vamos para atrás, el 8 era el pulsador izquierdo. Entonces, lo que va a hacer este programa es configurar ese pin como entrada en la función setup y configurar el puerto serie a 9600 bits por segundo de transmisión. Y la función loop lo que hace es digital read, se lee el estado de esa entrada digital, si me va a devolver un 1 y 0, lo guarda una variable y con println envía el estado de esa variable. Ahora, fíjense que a println antes le mandamos una cadena fija y ahora le mandamos un entero, ¿sí? Bueno, esa es C++, esa es la ventaja de C++, que cuando veamos C++ lo van a entender por qué permite hacer eso. Y la función sola se la rebusca independientemente del tipo de datos que reciba. Entonces, si probamos este ejemplo, capaz que en el Tinkercad, directamente acá con el no tenía nada, no sé si me va a dejar copiar y pegar, si no lo escribo, era el filming. 8. Pin mode. Input. Ya. Ya he dejado esto ya programado. Y in estado botón, pulsador, digital read. Serial.println estado botón. No es muy bueno, esto no tiene autocompletado ni cosas. Delay 100. Listo. Entonces, a ver si esto está bien y funciona. Le di mal el botón. Coge esto por acá. Start. Coge por acá arriba. O sea, si veo el monitor serial, voy a ver un 1. Obviamente el pulsador está en un estado normal, digamos que dependiendo de cómo esté el circuito, me va a estar mandando o 0 voltios 5, que a nivel lógico en el procesador, cuando se lee, aparece un 1 o un 0. Entonces, si acá lo aprieto, bueno, obviamente cuando aprieto, me pone a masa la señal, la señal esta, el celestito este, que va al pin 8, justamente está. Ya que lo aprieto, ahí veo el 0. O sea que este ejemplo es para ver cómo se programa una entrada digital. Y obviamente lo fácil que es programar puerto serie y teniendo el monitor serial ahí a la mano, eso sirve para hacer depuración, para lo que uno en C, en un programa en C de terminal, hace print a terminar para decir, bueno, llego hasta acá, acá, me da este valor, toda esa depuración rápida que uno hace con print, que es la forma más correcta de depurar. Pero nos permite hacer eso rápido el Arduino por el monitor serial embebido que ya en el IDE está, y en el Tinkercad también, y por la facilidad que tiene el uso de las funciones, digamos, para la simulación. Entonces, esto es para ver cómo se leen las entradas digitales. Acá, a ver qué hace esto. Esto es para puerto serie, pero lectura. Y lo voy a dejar para que lo prueben ustedes. Si acá configura el puerto serie y configura un pin como salida. El LED, el pin 5, a ver si vemos. Acá el LED verde. Esa plaquita. Y lo que hace la función main es leer bytes del puerto serie, que puede haber uno o varios, por eso acá es decir un arreglo char.
¿sí? Que en vez de hacer una flowchart o hacer un vector de 5, 10, lo que sea, hice una sola letra, pero le tengo que pasar la dirección para que lo tome como arreglo. Dice, bueno, lee solamente un byte del puerto serie y me devuelve si realmente pudo leer o no ese byte. Y lo que lo lee, acá obviamente hay que ver la documentación de esta función para ver cómo se usa, pero acá estamos viendo lectura desde la parte del microcontrolador por puerto serie de algo que le envía a la computadora. Entonces ahí se fija si lo que lee, que se guarda en la variable letra, es una T, la T de toggle, digamos, de toggle sería como cambiar el estado. Entonces la idea de este programa es que cuando uno le envía una T desde de la computadora por el monitor serial, ¿qué hace? Entra a este if y lo que hace es conmuta el estado del LED. O sea, lo prende si está, lo apaga si está prendido y lo prende si está apagado. Entonces, ¿cómo se hace esa conmutación? Lee la entrada, si era alta, o sea, si digital read, esto está todo dentro de un if, dice, si esto devuelve alto, lo pongo abajo. Hago un digital write con bajo. Y si no, es porque estaba en bajo, lo pongo en alto. ¿Está bien? Entonces, bueno, si lo podemos probar acá rápido. O sea, ahora tengo pin LED de 5. Lo configuro como salida. Bien. Y el puerto y nada más. Ve que los programas son bastante. Esto lo voy a sacar. Echar letra. No voy a devolver nada. Serial punto read bytes 1 if letra igual a t. Voy a decir que ahí se está usando la constante de código ASCII directamente. No tengo que abrir la tabla y decir, bueno, la T que le está mandando a la computadora al Arduino, qué valor representa como bytes, o el número, digamos, de 0,255, sino que uso vamos a ver la clase que viene cuando veamos cadenas y caracteres. Uso con comillas simple que me traduce eso a un número que representa la letra T en código ASCII. Sí, digital read de pin LED igual a while high. Así digital write pin LED low y else high. ¿Está bien esto? Bueno, a ver. Simulation. Tengo abierto el monitor serial. Acá arriba me muestra el tiempo de simulación y se ve que se enchufó la plaquita y aparece un fallito ahí en el cable que está alimentado. Termina el serial. Esto estaba conectado creo que el LED verde. O sea, si acá mando una T, se prende el LED verde. Si mando otra T, se apaga. Si mando otra letra que sea cualquier otra cosa, no hace nada. La T podría ser la B de verde. Si la T me cambia el estado del LED verde, o sea que ahí se prende. Le mando la T de nuevo y se apaga. Y acá en esta parte del monitor serial obviamente no se ve nada porque el Arduino no está enviando nada a la PC. Piensen que esto ustedes lo van a ejecutar con el monitor serial de acá y es comunicación entre Arduino y PC. Por ahí acá en el ThinkPad se ve medio mezclado y está como todo junto ahí. ¿Bien? Entonces, esa era la parte práctica y como esto era como un taller, cada uno tenía, bueno, creo que tenía 10 plaquetitas de Arduino 1 y 10 de los ponchitos. Le dejaba al final algunos ejercicios que, bueno, lo de lo más avanzado ya es escribir un programa en C, o sea, que hasta que no veamos la unidad de periférico no lo van a poder hacer. Pero, por ejemplo, acá dice escribir un programa que enciende un LED cuando un pulsador esté presionado y lo apague si se libera. O sea, en vez de enviar el estado del pulsador como un 1 y 0 a la PC para verlo por el monitor serial, que actúe ahí nomás con un LED. Se lo prende, lo apague. El pulsador izquierdo actúa sobre el LED verde y el pulsador derecho actúa sobre el LED rojo y verde. O sea, decir, bueno, pulso un LED, pulso un pulsador, me prende el LED que está encima, o cruzado, no me acuerdo. A ver. Voy a decir, bueno, pulso el pulsador izquierdo, me prende el LED verde, rojo, y cuando lo apago, se apaga. Cuando lo libero, el pulsador se apaga, y el derecho con el LED verde. Creo que era así. Modificar el programa anterior para que además haga parpadear el LED amarillo cada un segundo. Esto es lo que decía antes, o sea, que ustedes lo primero que van a probar es decir, bueno, además de configurar la entrada de un pulsador como entrada, los dos pulsadores como entrada y los dos LEDs rojo y verde como salida, y hacer la lógica en el main para que funcione de esa forma. En el segundo programa van a agregar
configurar donde está conectado el LED amarillo como salida, y en el medio van a decir, bueno, lo prendo, espero un segundo, lo apago, espero un segundo. Si usan la función delay común, van a ver que cuando aprietan los pulsadores no le va a dar bolilla, porque está clavado un segundo ahí y clavado otro segundo ahí. Entonces, para poder hacer que el programa siga respondiendo a las pulsaciones de los pulsadores izquierdo y derecho, como decía el ejercicio 1, pero que además esté haciendo parpadear el LED amarillo cada un segundo, como pide el ejercicio 2, van a tener que usar esos delays, o sea, esas demoras en el programa, esas pausas, para ese LED que va a parpadear constantemente, con la forma de delay no bloqueante. O sea, viendo el ejemplo este que le mencionaba antes, yo uso la función milis, entendiéndolo, estudiándolo, probándose, como son ejemplos que están en el IDE, lo pueden copiar, pegar y modificar y hacer prueba, y con el Tinkercad esto se puede probar tranquilamente. Entonces, en base a eso, a estudiar este ejemplo, y, bueno, y a modificar el programa del ejemplo 1, de ejercicio 1, pueden hacer el 2. Después el 3 escribió un programa que haga parpadeo un LED variando la frecuencia de parpadeo con el potenciómetro. Se tienen que leer la entrada. Para eso van a ver de este ejemplo que viene con el IDE. Este ejemplo lo que hace, lee la entrada analógica, y lo manda por puerto serie, al valor que lee. Bueno, ese programa lo pueden copiar, pegar, pero además de enviar por puerto serie el valor, van a decir, bueno, si el valor tiene el valor mínimo, voy a hacer parpadeo le da una velocidad, si tiene el valor máximo, voy a hacer parpadeo le da otra velocidad, y ese rango de valor de velocidad que parpadea el LED lo voy a variar de forma continuada al modificar el valor del pulsador. Que en el Tinkercad, a ver si lo pongo en ejecución aunque el pulsador no hace nada, se puede variar el pulsador acá, está recopado. O sea, se puede actuar por el pulsador y por los LED, como vimos antes, por pulsador, perdón, y por el potenciómetro, que desde el programa del microcontrolador son entradas esas cosas. Y bueno, después otro ejercicio, escribir un programa que encienda el LED verde con diferente intensidad, como está conectado a una salida de PWM, y que esa intensidad se ajuste con el potenciómetro. Para eso obviamente van a tener que haber estudiado acá el ejemplo este, cómo se lee una entrada analógica, y el ejemplo fade, que fade es como desvanecer, el ejemplo del LED de Arduino, que me hace prender y apagar así un LED como de forma desvanecida, o sea, bajando intensidad, cuando llega al mínimo sube. O sea, con esos dos ejemplos lo tiene que entender, estudiar, intercalar para hacer un programa nuevo que, en base a la lectura del potenciómetro, me ajuste el valor de intensidad del LED. Ya con esos, bueno, acá estos dos más ya creo que tienen para entretenerse un buen rato. Después hay otro programa que dice leer el estado de los 3 pulsadores y enviar por puerto serie una cadena que indique el estado de los 3 pulsadores en la misma cadena. 1, 1, 1 son los 3 pulsadores liberados, 0, 0, 0 son los 3 pulsadores presionados, y ahí cuando uno va presionando y liberando, bueno, en la plaquita se puede hacer ahí con los 3 dedos, por ahí en el Tinkercad con el mouse se le complica, pero bueno, lo pueden probar, presionando un pulsador a la vez. Ya esto, el que se la quiera fabricar, la placa está ahí en el GitHub, lo puede hacer si sabe la técnica o si tiene ganas de aprender. Y después escribir un programa que, parecido al que el programa de Arduino que recibía el LTT y me conmutaba el estado de LED verde, esto es similar, pero ampliarlo y decir, bueno, si recibe la letra B, cambia el estado de LED verde, si recibe la letra A del amarillo y la letra R del rojo. O sea, básicamente con el ejemplo que estaba acá más atrás, lo tiene que ampliar y hacer esos casos, 3 casos. Y acá hay más ejercicios, pero estos ya son de programas de PC. Y acá al final de la filmina sí les dejo que obviamente si ustedes abren el archivo arduino.h, que lo habíamos visto acá, pueden ver qué recibe y qué devuelve cada una de las funciones digital read, digital write, delay, etc. Fíjense que milis devuelve una sign long, es decir, que le dice que devuelve la cantidad de milisegundos de que el microcontrolador empezó a arrancó, digamos. Acá pueden ver algo de C, o sea, sabiéndose esto se entiende, ¿está bien? Pero en la documentación oficial, si entran en la página de Arduino y ven la documentación oficial de biblioteca, básicamente le va a decir esto, que yo lo transcribí acá para que lo tengan a mano. Cómo se configura un pin es el número de pin, mode es input output, ni siquiera le dice que es una constante simbólica. Cómo se escribe un valor, cómo se lee un valor una vez configurado como entrada como salida, qué hace la función delay,
pausa el programa un tiempo en milisegundos especificado por el parámetro. Y acá le pongo que es unsigned long, aunque en el prototipo, no es un prototipo de C, sino hay la documentación de Arduino, como no está pensado para programadores, no da toda la información que existe en la fuente. Mili devuelve una variable, la cantidad de milisegundos de inicio del programa. Analog read devuelve un valor que es un entero que en realidad son 10 bits, porque el ADC es 10 bits. O sea que si el ADC acepta valores analógicos en la entrada de la patita de 0 a 5 volts, él se convierte en un número que va de 0 a 1023, que es el rango de valores que representa un número de 10 bits. O sea, de 8 bits iba de 0 a 255, o sea, 256 valores posibles. Si le sumo un bit se duplican 2, 9 bits sería 512 valores posibles, y 10 bits 1024 valores posibles, que va de 0 a 1023. Agregando un bit se va duplicando el valor. Analog write es para escribir las patitas que tienen función de PWM y acepta un valor de 0,255. O sea que ese ejemplo que permite cambiar la intensidad del LED leyendo el valor del potenciómetro, acá tiene que hacer un arreglo un acomodo de rangos, porque lee en el potenciómetro un valor que va de 0,1023 y tiene que cambiar la intensidad del LED con un valor que va de 0,55. Bueno, se puede hacer una regla de 3 simple, digamos. Cómo se configura el puerto serie, cómo se escriben, se envían datos por puerto serie. Fíjense que se puede, si este valor es un valor numérico, se puede enviar en decimal, hexal, octal, binario. Se tiene para mostrar cosas en binario, que está ocupado. Cómo se lee cosas que no son cadenas, PRINLN trabaja con cadenas, este que vimos antes. Y cómo uno puede enviar valores que pueden representar un número, digamos. O puede enviar, acá mandan un arreglo, y acá la longitud se le dice buffer, un arreglo de bytes. Es decir, bueno, este arreglo de bytes toma la variable de arreglo, es un puntero del primer elemento, toma tantos valores y envíalo por puerto serie, uno por uno. Como se lee en bytes, que lo vimos antes, y nada más. O sea, todo lo que se haría puerto serie, entrada analógica, salida analógica, demora de tiempos y puertos digitales. Entrada y salida digitales. Bueno, esta filmina ya la voy a subir a la página, que no estaba, ¿no? Esto era todo lo que tenía para contarles. Mi idea era no pasarme mucho de las 12, porque a las 1:30 tenemos la clase de consulta. En la filmina anterior hay cosas como más decir, bueno, nos metemos adentro a ver todos los archivos fuentes que hay, pero esto lo dejaremos para más adelante. Cómo se compila un programa sin las bibliotecas, etc. Y bueno, probablemente cuando lo suba ahora lo borre todo esto y lo agregue cuando lo veamos, para que no se sientan que es mucha cosa. Así que yo le subo esto, y la idea también sería de que usando el que si quiere hacer la plaquita o tiene algunos componentes, resistencia, capacitor, tiene un protoboard y la quiere armar, esta plaquita no necesariamente lo tiene que planchar y armarla en PCB, lo pueden hacer en un protoboard, inclusive pueden copiar circuitos Tinkercad, y el que no tiene hardware y los componentes puede usar Tinkercad. Sería bueno que la puedan armar y tenerlas para cuando a los programas de comunicación serie del lado del PC haya que escribirlo, ya no puedo interactuar con el Tinkercad. ¿Está bien? A la filmina de esto lo voy a subir a la página de la materia, que es donde subo el material, todas las filminas. Y el enlace de esta página lo pueden encontrar desde si quieren lo copio acá en el chat, pero lo pueden encontrar desde la página de Facu, o bien en la aula virtual del 2R1, el 2R1, 2R4, está también el enlace de la página. Si van a la página de la Facu, creo que la forma, por lo menos la que yo entro constantemente, es ver carreras de grado, electrónica. Ahí va en la página particular, el Departamento de Ingeniería Electrónica. No, entré en eléctrica. Electrónica es esta. Voy a dejar de grabar esto también. Y acá en alumnos, cátedras de segundo año, bueno, pedí que actualicen el link a la página y los datos de los docentes. Acá está bien.
que acá el link fue copiado mal, lo lleva directamente al subítem de docente. Si hacen clic acá en el icono, a la página principal del sitio, digamos. No paré la grabación.